Alcen la mano los que le quieren más y más. Oh, están pocos. Alcen la mano los que le quieren más y más. Amén. Creo que todos le queremos más y más. Creo que en esta escuela de la verdad le queremos aún más. Y el Señor nos ha estado hablando y nos ha hecho ver lo que hay en su corazón. ¿Y a través de qué nos ha hecho ver? Pues a través de este libro. Yo siento que ahora le quiero mucho más a este libro. Porque en este libro hay una persona. En este libro puedo yo inhalar esa persona. A este libro yo puedo comer de esa persona. Y creo que el Señor nos ha mostrado mucho de lo que está en esta palabra, en esta Biblia. Por eso el Señor nos lleva a amarlo más y más. Por eso hoy en esta mañana creo que la atmósfera y el ambiente es porque el Señor nos está también amando a nosotros. Al ver a sus hijos reunidos, pues Él se siente satisfecho, Él se siente con gozo y júbilo. Con mi experiencia como padre, cuando yo veo a mis hijos todos reunidos, pues es una alegría. Y imaginémonos a nuestro Padre que ve a sus hijos reunidos en su nombre para disfrutar de su presencia. Y el Señor nos ha estado hablando, y cuando nos ha hablado hoy nos ha mostrado lo que es la Biblia, o nos ha hecho ver que no es cualquier libro, no es cualquier letra, esta es una letra muy especial. Y saben lo que ayer me impresionó mucho, es que es una palabra que no es la Biblia 1.1, ni el Dios 1.2. Este es un libro que no ha pasado el tiempo, ha seguido inmutable como nuestro Dios. Tal vez las personas dirán, tienen que actualizarse. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que decir? Estamos actualizados. Porque nosotros creemos en este libro. Esta palabra es la que nos lleva. Esta palabra es la que nos sustenta. Y esta palabra es la que nos afirma a nosotros. Entonces nosotros no necesitamos actualizaciones. No queremos ser el hermano Joel 1.1 o 2.5. Nosotros queremos ser los hermanos, los hijos de Dios. Y alabamos a su nombre porque somos los hijos de Dios. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Durante estas sesiones el Señor nos ha estado hablando rica y abundantemente. Y hemos llegado al mensaje número 9. Y saben, cuando yo leía este mensaje, yo me quedé muy impresionado. Porque muchas veces hemos leído este mensaje y creo que en algún momento hemos escuchado esta palabra. Algunos hermanos, pero cuando yo lo volví a ver, dije, esta es una palabra nueva para mí. Cada vez que el Señor me habla, hoy puedo comprender que Él es nuevo para mí. Y hoy tuve un nuevo comienzo con el Señor. Todo lo que atrás el Señor me habló, pues quedó atrás. Hoy el Señor nos ha abierto una puerta más para ser nuevo para con nosotros. Y el título de ¿qué tal si nos ayudan, hermanos, a ver y a proclamar el título de este bosquejo? Dice, el hombre y la salvación. ¿Saben? En este título encierra muchas cosas. Aunque parece tan simple, yo al ver al hombre decía, ¿cómo es el hombre? ¿Por qué está el primero nombra al hombre? Y vemos que el hombre para Dios ocupa un lugar muy especial. Primeramente, ¿por qué? Porque Él tuvo algo muy especial para crear al hombre. Él no lo hizo de cualquier manera ni de cualquier forma. Él lo hizo de una manera muy especial. Yo diría, ¿qué pasaría si es que la Biblia quitáramos a Dios, quitáramos al Hijo, al Espíritu, a Cristo y la cruz? ¿Qué sería la Biblia? Sería un libro vacío. Pero también, ¿qué pasaría si nosotros quitáramos al hombre de la Biblia? También sería no tendría Dios a quién hablar. Entonces vemos que el hombre para Dios es muy importante. Porque a través de esta palabra Dios nos habla a nosotros. Dios ha hablado al hombre. ¿A quién habla en esta Biblia? En este libro. Nos habla solo a nosotros. Y es como el Señor tiene en su corazón, el hombre es muy especial. El hombre ocupa el primer lugar en el corazón de Dios. Así que no es cualquier cosa lo que usted esté aquí.
No es cualquier cosa que el Señor lo trajo aquí. Dios lo trajo aquí porque le amó. Antes de la fundación del mundo, Dios ya lo amó a usted. No piense que no le amó. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Y ahora nosotros somos los que le aman. Porque Él nos amó primero, hermanos. Somos los que le aman. Y gracias porque el amor de Dios entró en nosotros. Saben, cuando el Señor comenzó la creación, todo el Señor dijo, y dijo Dios, la luz, y hubo la luz. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 3. Vemos en el versículo 6, dice, haya una expansión en medio de las aguas, y separaré las aguas, y hizo Dios la expansión. En el versículo 10 dice, Dios llamó a lo seco tierra, y el conjunto de las aguas llamó mares, y vio que era bueno. Pero saben, yo creo que todos ustedes saben en el versículo 26, creo que todos sabemos de este versículo, ¿verdad? ¿Y qué tal si hoy aprovechamos para proclamar, no solo para memorizar, sino para proclamar este versículo 1:26 de Génesis? ¿Les parece, hermanos? ¿Qué tal si a una sola voz todos proclamamos? Entonces, amén. Saben que al leer este versículo, yo pienso que el Señor para crear el hombre se tomó una pausa y le dijo, no, al hombre no lo voy a hacer de cualquier manera. Al hombre lo voy a hacer conforme a la imagen y semejanza mía. Así que cuando usted ve a un hermano, usted está viendo a la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted se relaciona con un hermano, usted está viendo la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Él nos hizo, pues Él nos hizo de una manera muy especial. No nos hizo de cualquier manera. Muchos dirán, bueno, es que yo me parezco a mi mamá, yo a mi papá, yo a mi tío, pero no. Nosotros nos parecemos a Dios. Porque Dios tenía un propósito con el hombre y para el hombre. Pero debemos darnos cuenta que nosotros somos imagen y semejanza. Todavía necesitamos la realidad. Yo creo que en muchas reuniones hemos escuchado el guante. El guante es la imagen y semejanza de una mano. Pero sin la mano, sin la realidad de la mano, el guante pierde su valor, pierde su utilidad. Igualmente, el hombre sin Dios pierde su valor, pierde su utilidad y es más, está condenado. ¿Sabían que cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando Dios no nos llamó, nosotros no teníamos valor? Pero cuando Dios entró en nosotros, cuando Dios vino a nosotros, alcanzamos la utilidad que Dios quiere para el hombre. Hoy, jóvenes, cada uno de nosotros es útil al Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito para el Señor. Dios no es un Dios que se inventó y dijo, bueno, hoy voy a crear las aguas, voy a crear el aire. No, Dios tenía un propósito para usted. Hermanas, Dios tiene un propósito para ustedes. Hermanos, Dios tiene un propósito para ustedes. Pero ese propósito tenemos que hacerlo valer. Está en cada uno de nosotros que ese propósito valga para nosotros. Que ese propósito se cumpla en nosotros. Y es por eso, hermanos, ¿qué tal si vamos si me ayudan con el punto número A minúscula? Si proclaman las hermanas, hermanos, el propósito. Ahora repitámoslo nuevamente con un espíritu ejercitado. Amén. El propósito principal. Amén. Tenemos la forma, la imagen, la semejanza de Dios. Pero ahora lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que lo expresemos a Él. El Señor quiere que no nos expresemos a nosotros. A veces nos podemos expresar y muchas veces nos expresamos, pero ¿qué expresamos?
Él lo que desea y anhela es que expresemos a Dios. Yo no sé, yo cuando veo a un Dios hombre que expresa a Dios, yo me quedo asombrado. Digo, wow, qué Dios que está en este hermano. Qué Dios, que este Dios, cómo se expresa. Pero no solo es en este hermano, quiere en todos y cada uno de nosotros. Dios quiere expresarse en todos, en un hombre corporativo. Así que hermanos, usted está aquí para expresar a Dios. Y hoy es una oportunidad para seguir expresando a Dios. Hermanos, el punto número B. La palabra. ¿Cuál? A veces el hombre confundió de que tenemos que subyugar todas las cosas, pero el Señor quiere que nosotros ejerzamos dominio, no nuestro, sino el dominio de Dios, la autoridad que viene del trono. Pero a veces confundimos que debemos ejercitar y que debemos ejercer nuestra autoridad y confundimos eso. El Señor quiere que la autoridad que está en el trono sea ejercitada por cada uno de nosotros, como un hombre corporativo, como un hombre que Él desea que dominen todas las cosas, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera como Dios quiere que Él ejerza su dominio. En el punto número 2 dice, después que Dios creó al hombre, no depositó la vida divina dentro de él. Él en cambio le dio a este libre albedrío. Él le colocó al hombre delante del árbol de la vida, porque quería que el hombre escogiera a él para tomarlo. Esto lo vemos que él, y esto es algo maravilloso que Dios puso en el hombre. Hasta hoy, yo creo que hasta hoy el hombre le puso frente al árbol de la vida. Yo le preguntaría hoy en la mañana, ¿cuál fue su árbol en esta mañana? ¿Qué árbol nosotros tomamos en la mañana? Hoy el Señor nos puso, cuando abrimos nuestros ojos, frente a los dos árboles. ¿Cuál fue el árbol que usted escogió en esta mañana? ¿Cuál fue el árbol que usted comió en esta mañana? Ven que es maravilloso que el Señor no le viene a decir, a ver, ustedes están en la escuela de la verdad y tienen que coger del árbol de la vida. Aún aquí el Señor nos dio libre albedrío para que escojamos y sepamos qué escoger. Cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, usted está frente al árbol de la vida o al árbol del conocimiento del bien y del mal. No diga que solo Adán le dio y él pecó y él se fregó y nos fregó a todos. No. Cada mañana nosotros tenemos ese árbol frente a nosotros. Cada mañana podemos escoger el árbol de la vida. Cada mañana podemos disfrutar del árbol de la vida y comer del árbol de la vida. ¿En dónde está este árbol de la vida? En la palabra. Pero esta palabra tiene que ir acompañado de algo, de nuestro espíritu. Tiene que acompañar. A veces nosotros nos acercamos, ya acabé, me fui. No, tenemos que comerlo. Cuando nos acercamos a comer, ¿cómo comemos? Agarramos y como una máquina y se acabó. O lo disfrutamos. Cuando algo es delicioso, no lo disfrutamos o lo comen rápido. Tenemos que aprender a disfrutar este árbol de la vida. Tenemos que aprender a comer este árbol de la vida. A veces con ver esto decimos, uy, este árbol está muy contundente, ya no avanzo, ya no quiero, solo con verlo. Pero debemos aprender a saborearlo. Y ahí se hace real para nosotros. Si no saboreamos, si no lo probamos, el primer paso es probarlo. Hoy podemos decir nosotros, lean la Biblia. Y ustedes dirán, no, está muy grande, pesa mucho, no avanzo. Pero hay que aprender a probarlo. Como un niño, cuando él nace, no es que le van a dar un pan para que coma, no. Poco a poco, primero líquidos, para que se alimente. Y ahí sí vamos a ir encontrando el sabor de la palabra del Señor. No es que venimos acá y comemos ya enseguida, ya hemos aprendido. No, poco a poco, hermanos. Pero ¿saben?
Ante todo el plan de Dios siempre hay un enemigo. ¿O no hay un enemigo dentro de usted? Dentro de mí hay un enemigo. Y para Dios también hay un enemigo. Y este enemigo lo que causó en el hombre es que el hombre cayera, porque le dio libre albedrío. Aunque Dios le puso frente al árbol de la vida, el hombre no escogió el árbol de la vida, escogió el otro árbol. Y este árbol es el enemigo de Dios, está tipificado por Satanás. Y a veces, en nuestra experiencia, hermanos, yo les puedo decir en mi experiencia, a veces yo también tomo del otro árbol. Y pido perdón al Señor, porque ese día es el día más triste, porque me aparté del Señor, hermanos. Tomé de un árbol equivocado. Pero hay tiempo para todavía volverse al Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios para cuando confesamos nuestros pecados. Si confiesas vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos volvamos al árbol de la vida. Podamos comer del árbol de la vida, hermanos. ¿Saben? ¿Qué tal si me ayudan a leer el punto número 1, las hermanas, del B1? Después de crear. Amén. ¿Saben? Nosotros fuimos creados ¿por quién? ¿Por quién fuimos creados? ¿Y a quién le pertenecemos? ¿Pero quién se aprovechó? Satanás se aprovechó de la creación de Dios. Dice que aprovechó de nosotros también. Y Él entró en nosotros. Hizo una unión ilegal con nosotros. A veces pensamos porque el hombre no cogió del árbol de la vida, pues estamos ahí. No, Satanás se aprovechó. Y es en nuestra vida lo que nos pasa con nosotros. No es en nuestro diario vivir cuando nosotros estamos tranquilos y Satanás comienza a lanzar dardos en nuestra mente. ¿Se han dado cuenta de eso? Que Satanás comienza a aprovecharse de nosotros. ¿Se han dado cuenta de cómo Satanás entra en su mente y comienza a decir, no leas la Biblia, vele el Facebook, tu amiga te puso un mensaje, aquí también está algo interesante, vamos al internet, tengo que estudiar, y no le damos el tiempo al Señor. Y así después de esto Satanás comienza a lanzar dardos en nosotros y se aprovecha de nuestro tiempo. Y nuestro tiempo se está yendo y entramos en una relación ilegal con Satanás. Porque nosotros, ¿a quién le pertenecemos? Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy somos algo más. ¿Qué somos nosotros ahora? Somos hijos de Dios. Hoy somos algo más, somos hijos de Dios, hermanos. En el punto A dice la causa, y la causa es por medio de su tentación. Satanás hizo que el hombre dudara de la palabra y del corazón de Dios. Saben, en el libro de Salmos, capítulo 36, yo creo que ayer también los hermanos nos habló que era la palabra de Dios. Nos mostraron muchos ámbitos de la palabra de Dios, que fue comprobada científicamente, históricamente, incluso arqueológicamente, cómo fue la palabra de Dios. Y debemos mostrar que la palabra de Dios es real o no es real. Hoy podemos decir que la palabra es única. Y en Salmos capítulo 36, versículo 5 dice, oh Jehová, tu benevolencia amorosa está en los cielos y tu fidelidad alcanza a las nubes. Se ha dado cuenta que Dios es fiel y esa fidelidad alcanza las nubes. Pero saben, yo quisiera ponerles un ejemplo de lo que Satanás hizo con nosotros. Y después de este ejemplo yo quisiera preguntarles, ¿qué harían? Si ustedes lo harían o se den cuenta de lo que Satanás hizo. Miren, tenemos aquí este vaso. Nosotros somos como este vaso para contener a Dios, porque somos a su imagen y a su semejanza. Pero saben que cuando Satanás se aprovechó, él primeramente insertó su vida dentro de este vaso. Y esa vida es la vida satánica que mora en nosotros.
Pero no solo insertó su vida dentro de este vaso, sino que también la manchó alrededor de este vaso. ¿Y nosotros qué fuimos hechos? Fuimos hechos carne, y carne de pecado. Así que yo les preguntaría, ¿usted se atrevería a tomar agua de un vaso sucio por dentro y por fuera? ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿Y si tuvieran abundante sed? ¿Y si tuvieran como este sol y estuvieran en el sol quemándose y viéndose con un vaso sucio y el agua y la única fuente que hay? ¿Tomarían o no tomarían ustedes? Es difícil, ¿no? Pero eso es lo que Satanás hizo. Satanás nos ensució por dentro y por fuera. No solo él se conformó con hacer una unión ilegal, sino que nos ensució. Pero Dios es misericordioso. Y esto tiene una causa. Primeramente, Satanás tomó esto, ¿por qué? Porque dudamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ustedes no han dudado de la palabra de Dios? ¿Han dudado o no han dudado, hermanos? Yo sí he dudado de la palabra de Dios. Sí he dudado, pero hoy, en esta semana, he sido un poco más afirmado en la palabra de Dios. Porque nos ha mostrado que la palabra de Dios es fiel, es fidedigna. ¿Y ustedes, jóvenes, no han dudado de la palabra de Dios? Sí han dudado de la palabra de Dios. A veces dicen, ¿para qué voy a leer tanto? Sí. Yo vivo mi vida, ¿por qué voy a leer? Dudamos de la palabra de Dios. Pero ¿para qué nos oír un mensaje que había 20 puntos que la palabra nos ayuda? ¿Usted quiere ser sabio? ¿Quiere o no quiere ser sabio? Acuda a la palabra de Dios. Una cosa es ser sabio, otra cosa es ser astuto. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice que en Génesis nos habla que la serpiente fue el animal más astuto, porque se aprovechaba de lo mínimo, ¿para qué? Para tentar al hombre. Pero Dios no era así, Dios era sabio. En Romanos 8:28 dice, ¿qué dice? Romanos 8:28, hermanas. Y sabemos. Amén. ¿Quién puede decir esas palabras? Solo Dios. Porque aunque nosotros le arruinamos, Dios levanta esas cosas y las edifica. Todo lo hace para nuestro bien. Es un Dios sabio. Todo lo que Satanás quiere arruinar, Dios lo edifica. Dios lo reconstruye. Dios lo transforma. Amén. Y el otro paso es que la mujer asumió la posición de la cabeza. Hermanas, muchas veces las hermanas quieren asumir la posición de la cabeza, la autoridad de la cabeza. Cuando a veces viene el tentador, Eva le pasó esto. Cuando vino el tentador, quiso hablar con él y decir, yo soy fuerte, yo sí le puedo destruir. Hermanos, cuando viene el tentador, ¿y cuántas veces ustedes no han dicho, a partir de esta escuela de la verdad, ahora sí voy a leer la Biblia? ¿Decimos o no decimos? ¿Cuántas veces en anteriores ocasiones, a partir de ahora sí, mañana sí, comenzamos a leer la Biblia? Nuestro buen hombre, no nos vamos ¿a dónde? A nuestra cabeza. Las hermanas no se van ¿a dónde? A nuestra cabeza. ¿Cuál es nuestra cabeza? Cristo. En Eva era su cabeza Adán, un tipo de Cristo. Y así somos tentados nosotros por el maligno. Debemos acudir a nuestra cabeza, Cristo. ¿Y esto es para qué? Para ahuyentar a Satanás. Porque si sabe que nosotros estamos bajo la cabeza de Cristo, no va a venir acá a molestarnos. Amén. ¿Qué tal si vamos con el punto B? Si nos ayudan todos, hermanos, el punto B de B minúscula. El primer paso en el proceso de la caída del hombre fue el fracaso de que el hombre no usó su espíritu. El segundo fue que el hombre ejercitó su alma. Y el tercero fue la acción del cuerpo. El punto C dice el resultado: por medio de la transgresión de Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado la muerte. Y la muerte reina sobre todos los hombres. Así que en Adán todos morimos.
cuando nosotros estábamos en Adán, estábamos muertos o no estábamos muertos. Teníamos una vida física o teníamos una vida física, pero ante Dios estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Satanás se aprovechó de la creación de Dios y entró en nosotros y nos manchó hasta lo sumo, nos ensució hasta lo sumo. Lo que Satanás hizo con nosotros es algo grande, una obra destructiva muy grande, que no yo, hermanos, yo no alcanzo a imaginar lo que nosotros hicimos, lo que nosotros somos, lo que nosotros a veces hacemos. Hay tantas cosas que Satanás utiliza al hombre para destruir, pero esa es la vida de Satanás morando en nosotros. Pero vamos a ver lo que Dios hizo. Vemos que el diablo hizo que el hombre cayera aún más y Caín presentó una ofrenda según su propio concepto. Tuvo celos y mató a su hermano, creó su propia religión y descendientes inventaron una cultura sin Dios. Saben, cuando yo he leído la vida de Caín, yo sí me quedé muy sorprendido. Y dije, ese Caín puedo ser yo muchas veces. ¿Saben por qué? A veces yo veo a un hermano y le digo, oh, este hermano cómo habla, digo, pero él cómo disfruta a Cristo. A veces tengo celos, como Caín tuvo celos de su hermano. De su propio hermano tuvo celos. ¿Y saben qué? Dice, no, ahora sí yo voy a adorar a Dios como yo quiero. Voy a adorar a Dios como yo deseo. Voy a darle el tiempo cuando yo pueda. Voy a hacer lo que Dios quiere cuando yo quiera. Eso es lo que Caín hizo. ¿Se han dado cuenta que a veces nosotros somos así? Nosotros somos así, hermano, no estamos muy lejos. Por eso la Biblia es un libro actual. No es un libro que pasó, es actual, porque lo que le pasó a Caín nos pasa a nosotros. Porque nosotros decimos, yo le voy a hacer lo que él quiera. Caín hizo, yo voy a presentar la ofrenda que yo quiera. No la que Dios me diga, sino la que yo pueda hacer. Pero Dios necesitaba una ofrenda, ¿para qué? Abel presentó una ofrenda de sus animales, pero Caín presentó lo que él quería. ¿No es cierto? Y a veces nosotros presentamos ante Dios, nos presentamos como nosotros queremos. No como Dios quiere, sino como nosotros pensamos. Y es nuestro yo. Pero esto, hermanos, esto nos lleva a un caer más. En el punto 3 dice, entonces el enemigo tomó otro paso e instigó al hombre que cayera aún más. Los hijos de Dios, los ángeles caídos, se casaron con los hijos de los hombres. Dicho matrimonio ilegal produjo la carne. Esta caída resultó en que el Espíritu Santo se apartara del hombre y que toda carne, a excepción de Noé y su familia, fuera totalmente destruida. ¿Saben? Hoy esta palabra le vemos en Génesis capítulo 6, versículo 3. Pero también en ese versículo al siguiente, en el 8, dice, pero Noé halló gracia. El tiempo que hoy vivimos, hermanos, es un tiempo muy maligno. Y les voy a decir por qué. Nosotros hemos caído, ¿verdad? El hombre cayó. El hombre adora como él quiere, ¿verdad? Pero ahora el hombre también se unió para hacer lo que ellos quieran. Ya no de manera individual, sino de manera corporativa. Ya no es un hombre, ahora es la humanidad que ahora ha tomado a esta posta. Ahora la humanidad también está en esto. Y esto nos lleva al punto 4, dice, el cuarto paso para la caída del hombre instigada por Satanás fue la rebelión colectiva y abierta contra Dios y de su autoridad. Cuando el hombre llegó al cuarto paso, el hombre había caído al máximo, de modo que ni Dios podía hacer algo para recobrar el linaje caído. ¿Se han dado cuenta que el tiempo que hoy vivimos, hermanos, es un tiempo caído? No es el tiempo que ustedes dirán, pero eso ya pasó, eso ya no está. Hoy es el mismo tiempo que vivió en ese rato. Hoy estamos nuevamente repitiendo este tiempo porque el hombre está cayendo más. El hombre no solo está cayendo, sino que la maldad se está multiplicando a través del mismo hombre. Y la sociedad en la que vivimos es una sociedad contaminada y malvada. ¿O no es así? ¿A quién le gusta hablar de Dios en la sociedad normalmente?
Creo que a nadie. Si ustedes van a su universidad, ustedes van al colegio, casi nadie habla de Dios. ¿O sí hablan? Nadie habla de Dios. Pero sí hablamos, ¿saben de qué? De las redes sociales. Si hablamos del TikTok, si hablamos del Internet, ¿no es cierto? Entonces es una cultura que se ha apartado de Dios. Es una cultura que no le importa a Dios, sabiendo que este Dios que este Dios nos creó, nos salvó y nos regeneró. Pero a nosotros, como hijos de Dios, sí nos importa lo que Dios nos dice. ¿O no es así? ¿O no? Hay pocos, amén. ¿Nos importa o no nos importa que Dios que nos habla? Amén. ¿Saben? Cuando el hombre cayó, Dios también fue sabio. No es un Dios cualquiera, es un Dios sabio. Por eso en la palabra de Dios encontramos sabiduría. Antemano el Dios sabía que iba a caer el hombre y Él preparó un plan. Y para esto, hermanos, les voy a pedir, ¿qué tal si es que nosotros podemos leer Apocalipsis? Capítulo 14. ¿Qué tal si me ayudan los hermanos? Apocalipsis capítulo 14, hermanos, versículo 15. Amén. Vamos. ¿Qué tal si leemos, hermanos? Y del templo aleluya. ¿Saben por qué el Señor dijo esto en Apocalipsis 14:15? Porque Dios preparó de antemano una salvación para el hombre. Dios no se quedó de esa manera. Dios nos está llevando a hacer la mies y nos está llevando a la madurez, pero por medio de la salvación. Y en el punto A dice la redención que fue planificada de antemano y predeterminada por Dios. Por tanto, antes de que se efectuara la redención en el Antiguo Testamento, Dios prometió la redención en numerosas ocasiones y predijo claramente los diferentes aspectos de su obra. Y en Apocalipsis nos habla que el Cordero de antemano ya fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, este Cordero ya fue inmolado, ¿para qué? Para nuestra salvación. Saben que después que el hombre pecó y cayó, Dios intervino inmediatamente y prometió que la simiente de la mujer, que es Cristo, vendría y heriría la cabeza de Satanás. Saben, la simiente de la mujer era Cristo, pero Eva pensaba que era su hijo. La simiente de la mujer en real es Cristo. Esa simiente hoy mora en nosotros y vino para herir la cabeza. Pero también vemos más adelante, el Señor le dijo que la simiente de Abraham es el hombre, la simiente también le dijo que ella le herirá en la cabeza, pero él le herirá ¿en dónde? En el calcañar. Dios de antemano ya preparó nuestra salvación. Pero el primer punto de nuestra salvación, ¿sabe qué fue? Un día, yo les voy a contar, un día vino un hermano a mi casa y este hermano comenzó a predicarme el Evangelio. Y yo sentí la necesidad de que algo me faltaba dentro de mi vida. ¿Saben? Yo sentí la necesidad de que algo me estaba faltando en mi vida. No era un hombre malo a mi criterio. Pensaba que era bueno, pensaba. Pero eso era mi pensamiento. Pero sí me daba cuenta que yo era un hombre pecador. Sí me daba cuenta que yo pecaba y ofendía la santidad de Dios. Yo creo que cuando nosotros pecamos y cuando no conocíamos al Señor, yo creo que ustedes sí se daban cuenta que ustedes ofendían a Dios. ¿O no es así? Sí nos damos cuenta de que nosotros ofendemos a Dios. Yo cuando no conocía al Señor, yo sí me daba cuenta, decía, a veces yo me subía al bus y el chofer no se olvidaba de cobrarme el pasaje, decía, ya me ahorré, ya tengo para comprarme una golosina. Pero yo ofendía la santidad de Dios. Yo pecaba ante Dios. Y eso es un pecado pequeño
cuántas cosas que hemos hecho ante el Señor y hemos ofendido al Señor. Pero no es porque en nosotros había otra persona. Hay otra persona. En Romanos, capítulo 7, Pablo dice, ay de mí, dice, yo queriendo hacer el bien no lo hago, pero el mal que mora en mí, eso sí practico. Eso sí practicamos, hermanos, el mal que mora en mí. Pero si nos damos cuenta, hoy el Señor vino a nosotros. Pero cuando este hermano vino y predicó, saben, algo comenzó a brotar dentro de mi interior. Algo me decía, yo necesito otra vida. Yo necesito cambiar. Yo no estoy satisfecho con lo que yo soy. No estoy satisfecho con lo que yo hago. No me siento satisfecho aún con las cosas que el Señor me ha dado, o con el estudio que yo recibía. Algo me falta en mí. Poco a poco el Señor iba nuevamente calando la palabra. Nuevamente Él venía con la palabra. Venía como en la parábola del sembrador. Saben, cuando el Señor salió a sembrar, el Señor lanzó la semilla de vida. Y cuando esta semilla cayó, esa semilla comenzó a germinar. Esa semilla, cuando alguien les predicó a usted, comenzó a germinar en su interior. Y aunque usted no lo sienta, esa semilla comenzó a florecer en su corazón. Y el fruto de esa semilla, ¿sabe qué es? Que usted esté aquí. Esa semilla es la que le trajo a usted, a pesar de las situaciones, de las circunstancias, de las dificultades. Esa semilla que se sembró en su corazón, hoy le trajo acá, para que usted escuche estas palabras. Esa es la salvación que Dios tenía inicialmente para el hombre. ¿Saben? Este vaso que estaba sucio, que estaba ahí lleno de inmundicia, ese vaso fue separado. Lo que Dios hizo es, primerito, trasladarnos a otra esfera, donde ya no pueda percibir la suciedad, donde ya no pueda contaminarse más, donde esto ya pueda ser sacado de ese ambiente. Lo que Dios está haciendo en nosotros es separarnos de esa contaminación. Lo que Dios primero hizo es regenerarnos, sacarnos, apartarnos del santificarnos. Eso es lo que Dios está haciendo. El primer paso que Dios hizo conmigo, me apartó de eso. Entonces yo pude sentir otro tipo de vida. Ya pude sentir el fluir de la vida. Una vida en mí nueva comenzó a fluir. Cuando ustedes creyeron en el Señor, no sintieron. Tal vez en ese momento ustedes dijeron, no siento nada todavía. Pero hoy yo les quisiera preguntar, ¿son diferentes o no son diferentes? Aunque ustedes digan no, déjenme decirles que son diferentes. Porque el tiempo que ustedes podían estar con sus amigos, perdiendo el tiempo en la televisión, perdiendo el tiempo en el internet, lo están desperdiciando en el Señor. ¿Se dan cuenta de eso que ustedes están desperdiciándose para el Señor? Son como ese frasco de alabastro que se ha derramado para el Señor. En este tiempo no es un tiempo perdido, es un tiempo dado para el Señor. Un tiempo que ustedes se han dado al Señor. Eso es lo que el Señor inicialmente nos está llevando. Pero el Señor no se queda ahí, hermanos. El Señor no quiere que solo nosotros seamos salvos, cambiarnos de una posición. Él quiere que nuestro vaso quede de esta manera, limpio y transparente, donde ustedes puedan acercarse y puedan beber del agua con la certeza de que ustedes están bebiendo un agua limpia. ¿O no es así? ¿Ahora beberían ustedes ya de este vaso? Ahora sí ya beberíamos de este vaso, ¿no es cierto? De la misma manera, Dios, la salvación que Dios completa de Dios es primero apartarnos, luego limpiarnos. Y hoy, en esta tarde, hermano, en este día y esta tarde, el Señor nos está limpiando. El Señor nos está, cada vez está añadiendo más su vida en nosotros. Porque el Señor no se siente satisfecho en que seamos salvos y solo seamos salvos. El Señor quiere quitarnos todo el lodo de nuestro ser. El Señor quiere limpiar para que seamos vasos útiles a su propósito. Y seamos como este vaso transparente. Este vaso está transparente y ustedes pueden ver que está esta agua limpia. De lo que éramos sucios, hoy el Señor nos va a hacer esto, limpios. Pero ¿saben cuál es el punto final? ¿Qué tal si todos leemos el número 3, hermanos?
La tercera etapa. Saben que la salvación de Dios es una salvación completa. Y yo quisiera leerles Romanos capítulo 8, y versículos 29 y 30. Pero mejor, ¿qué tal si todos me acompañan? Y las hermanas me ayudan leyendo el versículo 29 y los hermanos del versículo 30. Amén. Me avisan cuando ya estemos listos, hermanas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Y todos leemos con un espíritu ejercitado y a una sola voz, siendo un cuerpo corporativo, hermanos. Amén. ¿Estamos listas, hermanas? Amén. Dice, porque el 30, hermanos. Amén. Así que, hermanos, fuimos creados conforme a su imagen y semejanza para que seamos igual a ¿quién? Al Hijo primogénito. Nosotros vamos a ser conforme a la imagen del Hijo primogénito. ¿No es esto algo de dar gloria al Señor? De decir aleluya. Cuando usted vea a un hermano, cuando usted vea al hermano, usted tiene que verle que ese hermano está siendo hecho a la imagen del Hijo primogénito. No está siendo hecho cualquier imagen, sino a la imagen del Hijo primogénito. Y cuando ustedes vean a su hermano, también ese hermano está siendo hecho a la imagen del Hijo primogénito. Y saben, la parte final que Dios quiere, no solo es que nosotros vamos a hacer esto y vamos a tener este mismo cuerpo, sino que también vamos a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el Señor nos creó, un cuerpo maravilloso. Todo lo que Satanás hizo, el vaso que ensució, la vida que Él depositó en nosotros va a ser quitada, va a ser absorbida, pero vamos a disfrutar de la vida en su plenitud de Dios. Vamos a ser limpios y transparentes. Vamos a disfrutar de la nueva Jerusalén. ¿Y esa nueva Jerusalén quién es? Nosotros, hermanos. Aleluya, porque la nueva Jerusalén somos nosotros. No es un edificio, somos nosotros. Así que día tras día, momento tras momento, usted puede disfrutar de la nueva Jerusalén, volviéndose a su espíritu, buscando al Señor, disfrutando la palabra que Él nos ha legado, esta palabra que no cambia y no cambiará jamás. Todo pasará, pero la palabra de Dios durante los 6,000 años de vida del hombre no ha cambiado. Durante los 6,000 años de vida del hombre, que la ciencia lo dice, que el hombre nació del mono, yo no he visto algún mono en 6,000 años que haya sido igual hecho como el hombre. No hay. Somos los únicos. Somos hijos de Dios. Somos los Dios hombres. Podemos compartir esta palabra, hermanos. Amén.